Bueno, vamos a hacer este ejercicio que salió en la EBAU de Extremadura en junio de 2009. Dice, dos esferas de 0,26 kilos están fijas en los puntos A y B, tal como se ve en la figura. Calcula la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre una esfera de 0,01 kilo situada en el punto P, si solo actúan sobre ella las fuerzas gravitatorias de las otras dos esferas. Vale, los datos ya los tenemos escritos, tenemos de hecho un dibujito. Lo voy a ampliar porque vamos a estudiar primero que todo los vectores. Los vectores que tenemos de las fuerzas que nos piden. Nos piden sobre esta masa que tenemos ubicada en el punto P, qué fuerza gravitatoria actúa, teniendo en cuenta que tenemos estas otras dos masas. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta de esto es de teoría, es que tenemos que aplicar el principio de superposición. Y debemos dejarlo reflejado con palabras. Que básicamente es que si tenemos un sistema formado por varias masas, como este, en el que tenemos tres masas, sobre una de ellas ejerce la fuerza, la suma de las fuerzas gravitatorias que ejercerían cada una de las masas por separado. Por lo tanto, aquí tendríamos una fuerza gravitatoria que ejerce A, voy a poner aquí, fuerza gravitatoria de A, y aquí tendríamos una fuerza gravitatoria que ejerce B sobre la esfera de 0,01 kilos que tenemos en el punto P. ¿Qué ocurre? Que los dos vectores en módulos son iguales. Como podéis ver, los he pintado iguales porque la distancia que separa el punto P de A y B es la misma y además las esferas A y B tienen la misma masa. Esto nos va a facilitar mucho las cuentas en el estudio de los vectores porque, por ejemplo, si descomponemos vectorialmente estos dos vectores FGA y FGB, tenemos que tienen ambos una componente I que se suman. Esto sería FAI, pero también está añadida FBI. Y aquí tendríamos FAX y aquí tendríamos FBX. Estas serían las componentes, ¿no? El vector descompuesto en sus componentes X e Y. ¿Qué ocurre? Que aquí, como veis, las componentes X del vector A tiene el mismo módulo, pero tiene distinto sentido. Esto es magnífico porque eso significa que estos vectores se van a anular. De modo que la esfera, la masa que hay en el punto P, solo se va a desplazar en un sentido y va a ser en el sentido negativo del eje Y. Este vector compuesto por las dos componentes I de la fuerza gravitatoria de A y la fuerza gravitatoria de B va a ser el único vector que va a afectar, la única fuerza que va a afectar a la esfera de P. Por lo tanto, aquí podemos poner directamente que este vector se trata de la fuerza total. Y será el que tenemos que calcular. De modo que aquí podemos establecer que lo vamos a poner al revés, la componente en el eje Y de la fuerza que ejerce la bola de A será igual a la componente en el eje Y de la fuerza gravitatoria que ejerce B. Y por lo tanto se van a sumar. Son iguales porque, como hemos visto antes, las condiciones son las mismas. El sistema está formado por masas iguales y a la misma distancia. Entonces, aplicamos el principio de superposición. La fuerza total, que es lo que nos piden, por lo tanto, será igual a la suma de la fuerza en el eje Y de A más la fuerza gravitatoria en el eje Y que ejerce B. ¿Qué ocurre? Que, como acabamos de ver, la fuerza en el eje Y de A y la fuerza en el eje Y de B son las mismas. Así que podemos simplificarnos las cuentas teniendo que calcular una sola fuerza poniendo FA de I. Es decir, solo hay que calcular la fuerza en el eje Y que ejerce la masa en A. Por lo tanto, calculamos, y estas cosas hay que escribirlas, no hace falta ponerla, ponemos directamente FAI vectorial. Como vamos a calcular un vector, lo primero que tenemos que poner es un sistema de referencia, así que vamos a pintar aquí los ejes, vamos a poner por ejemplo que este sea el Y, este X, Y y Z. Ahí.
Esto por lo tanto será el vector unitario I, J y K. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a calcular la fuerza gravitatoria en el eje Y. Vamos a empezar con el módulo, que se calcula aplicando la ley general gravitatoria, que es la masa de A por la masa de la bola que hay en P, partido por el radio de A al cuadrado. Vamos a llamarlo radio de A al cuadrado, pero en realidad los dos radios son iguales, el de A y el de B, pero radio de A al cuadrado. Esto lo tendríamos que pasar a metros, que nos quedaría 0,1 si no meto la pata, y esto por lo tanto sería 6,67 por 10 a la menos 11 por 0,26 kilos que pesa la masa A por 0,01 kilos que pesa la masa de P, partido por 0,1 al cuadrado, que sería la distancia que separa A y P. Esto me sale 1,73 por 10 a la menos 11 Newton. Importante poner las unidades. Vamos con el cálculo del vector. El vector FAI será, por lo tanto, FAI en módulo por, y ahora nos venimos aquí al dibujo, y lo que estamos calculando es, teniendo de referencia este triángulo, pues tenemos que lo que estamos calculando es este vector de aquí. Por lo tanto, tendremos que multiplicar su módulo, que es este, según lo hemos dibujado. Este será el módulo, la distancia que hay de aquí a aquí, por el coseno de este ángulo alfa, puesto que el coseno será el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Si estuviésemos calculando cualquier otra fuerza relativa a este lado, pues tendríamos que multiplicarlo por el seno de este ángulo alfa, pero como estamos calculando esta fuerza de aquí que está en este lado, multiplicamos por el coseno. Por lo tanto, por ejemplo, si estuviésemos calculando la componente X, esta componente X que se nos anula, si tuviésemos que calcularla, sería transportable a este lado, ¿no? Esta componente se podría transportar aquí y habría que multiplicar el módulo por el seno de alfa, que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Pero bueno, esta no es nuestra situación. Así que venimos aquí y hacemos lo siguiente, por el coseno de alfa. Esto nos va a dar el número que nos acaba de salir, que es el módulo, por el coseno de alfa será cateto contiguo, que es 6 partido por 10, que es la hipotenusa. Y esto nos va a quedar menos 1,038 por 10 a la menos 11. Y ahora hay que poner, según nuestro sistema de referencia, el vector está hacia abajo, el vector y está hacia abajo, y aquí tenemos que en nuestro sistema de referencia sería el correspondiente a menos k, ¿no? El vector unitario k en negativo. Por lo tanto, ponemos aquí, por eso hemos puesto un menos, ponemos aquí k newton. Vale, perfecto, pues ya estaría. Ahora simplemente aquí multiplicamos 2 por menos 1,038 por 10 a la menos 11. Y ya tendríamos el resultado final, que me sale menos 2,076 por 10 a la menos 11 K Newton. ¿De acuerdo? Pues este sería el resultado. Esta es la fuerza que se ejerce sobre la masa que hay en el punto P. Así que yo espero que os haya sido útil.